hablamos mucho de que el autocuidado y cómo la madre se cuida en el posparto a nivel médico, pero la salud mental de la madre y del cuidado de la madre, ¿nadie piensa en eso? Wow, Lady, tú acabas de dar en el clavo con algo tan importante, el duelo que existe. El duelo que existe de tú no reconocerte. Que una madre en posparto que pierde la vida de su bebé, hay muchas que no los llegan a ver, otras que los ven y viven un proceso, a veces duran días. Es muy común escuchar la frase, cuando mamá está bien, nuestro hijo va a estar bien. Y es justamente por eso que el 6 de mayo se conmemoró en nuestro país el Día Mundial de la Salud Materna. Pero esto no es solamente para hablar de autocuidado de manera superficial, de vamos un día al salón, date un momentito para salir con tus amigas. No, aquí estamos hablando de algo mucho más serio, porque 1 de cada 5 mujeres sufre de algún trastorno de la salud mental, de depresión postparto o incluso de alguna depresión a lo largo de su maternidad. Y por eso hoy vamos a hablar de lo real, de las herramientas que podemos obtener y cuándo ya esto pasa a ser un caso mayor clínico que necesita ayuda profesional. Para eso recibimos a Lady Pérez, psicóloga clínica, con quien conversaremos de ese famoso autocuidado. Hola Lady, ¿cómo estás? Hola, para mí un placer estar por aquí, estoy feliz. Qué bueno. Porque lo he visto en las redes, pero aquí es como distinto. A uno lo reciben chévere. Qué bueno. Feliz que nos acompañes. Lady, se habla tanto del autocuidado materno y a veces se queda como en tenemos que respirar, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer bien, pero se aleja un poco de la realidad, de lo que verdaderamente necesita una madre, sobre todo en esos primeros días en que está ese cambio tan súbito Sí, claro, claro. de estar embarazada, ahora tengo que cuidar de una vida humana. Bueno, mira, hay un dato. Si tú te fijas, cuando estamos embarazadas y ya en el posparto, ¿en quién se piensa? ¿En quién se piensa? En el bebé. ¿Qué hacemos? O todo, que si el Pampers, que si los wipes, que si la lactancia, todo gira en torno al bebé, pero ajá, y esta madre que acaba de dar a luz o ¿Quién la esta madre que sostiene? está en embarazo, cuando están embarazadas, ¿en qué piensan? En la salud del bebé, en que tengo que cuidar el bebé. Muchas madres se preocupan por el tema del autocuidado en el embarazo, pero no hablamos de la salud mental de ella, de cómo se disparan estas hormonas cuando estamos embarazadas. Entonces, esto lo quería puntualizar antes de que nosotros comenzáramos en el conversatorio, porque hablamos mucho de que el autocuidado y cómo la madre se cuida en el posparto a nivel médico, pero la salud mental de la madre y del cuidado de la madre, ¿nadie piensa en eso? Wow, Lady, tú acabas de dar en el clavo con algo tan importante porque sí sabemos que la vida nos va a cambiar, o sea, sabemos que las rutinas van a cambiar, que todo va a ser diferente cuando el bebé llegue a la casa, pero poco se habla de nuestra vida, nuestra salud mental se Exacto. puede ver comprometida. ¿Qué cosas tú dirías que es lo que una madre, tal vez que esté embarazada, que nos esté escuchando, diga, wow, yo tengo que prestarle atención a esto desde ahora, porque nadie sabe, nadie sabe qué va a pasar después en el parto? Tú sabes que durante el embarazo, las madres, y lo voy a decir de una manera así un poquito coloquial, reciben muchos ataques en el sentido de que siempre se le dice, ay, que no comas esto, por ejemplo, para poner un ejemplo. No comas esto o no hagas esto, el famoso duerme ahora que después no vas a poder dormir, que nos lo dijeron a todas. Tiene cierta razón, pero no debemos asustar a una madre desde un principio. Sabemos que su vida va a cambiar, sabemos que van a haber cosas que no van a ser igual, pero el simple hecho de nosotros no darle ese valor a que la madre piensa, a veces le dicen, ay, no llores, que eso va a afectar al bebé. ¡Ting! Wow. No llores, que eso va a afectar al bebé. Pero
¿Y si yo tengo ganas de llorar? ¿Y si yo necesito un desahogo? A veces el sentimiento de la madre se le va a traspasar a mi bebé. ¿Va a pasar eso ahí? Mi bebé va a llorar más porque yo me siento mal. Entonces, esos detallitos, como por ejemplo con los comentarios alrededor de una madre o de una futura madre, principalmente en las primerizas, que son las que más me duelen. Porque, por ejemplo, cuando estamos revisando los grupos en Prolactar, por Ujú. ejemplo, cuando estamos revisando los grupos que están las madres primerizas exponiendo, soy primeriza, no sé qué hacer. Entonces tienen todo este cúmulo de comentarios a su alrededor y se piensa mucho y uno le busca la vuelta y comienza a decirle cosas positivas. Ujú. Disfruta tu embarazo, es una etapa muy bonita. Mira que esta etapa no vuelve por ahora porque cada embarazo es diferente, porque puede que tú estés embarazada ahora y ahora tú vayas a la playa y disfrutes un momento ameno, pero en el próximo embarazo tú no lo disfrutas como tal. Y así sucesivamente. Esos son pequeños detalles que tenemos que ir dándonos cuenta y observando. Y algo, por ejemplo, que a mí me dijeron mucho también es la parte física. Sí es cierto que hay mujeres que para ellas ese cambio tan brusco Sí. puede ser también como un choque muy fuerte Ujú. wow, ahora tengo esta barriga un poco flácida, Sí, ahora estos pechos se ven diferentes por el tema de la lactancia. Entonces, a veces se ven en el espejo y no se reconocen. A mí me lo dijeron. sí. Pero luego vivirlo es diferente, porque sí es cierto que hay un cambio, pero uno no lo dimensiona. Uno no dimensiona tal vez el duelo que existe Ujú. y que hay tantos duelos en la maternidad, ahorita hablaremos de eso, el duelo que existe de tú no reconocerte en el espejo y saber que Sí, tal vez no hay vuelta atrás. claro. Mira, hay algo importante y me voy a poner como ejemplo. No era súper delgada, yo siempre he sido con textura llenita, pero era una llenita como acomodada. Ujú. Incluso en el posparto yo quedé fabulada, güey. Una cosa, yo dije, wow, ¿qué pasa? Que cuando comenzaron los cambios, el posparto, sabemos bien que cuando estamos lactando quemamos de 600 a 800 calorías. Yo no me cuidé, yo comencé a comer, porque el hambre que da la lactancia. Ah, no, pero tú y yo tuvimos el mismo posparto. Único. Y, o sea, yo comía de noche desenfrenadamente porque me daba hambre, porque mi pequeña fiera tropical de 5 años ya, yo lacté durante 3 años y 8 meses. Y entonces esos 3 años y 8 meses yo me mantuve súper slim porque yo a libre demanda, todo bien, todo chévere, incluso en mi reinserción laboral, tuve la suerte de que con mi jefe en ese momento, me dio varias oportunidades de yo poder irme más temprano para mi casa, independientemente de que me daban los 3 permisos para yo extraerme. No iba, estábamos saliendo de COVID, entonces iba 3 días a la semana, o sea, yo tenía como todas estas oportunidades que tal vez ciertas madres no la tienen. Ujú. Mi jefe fue muy consciente en ese momento. Entonces, sí pude mantener en ese momento, por ejemplo, mi peso, pero luego de un proceso que viví, yo engordé. Pero ya no es tanto como madre, sino ya Ujú. como persona. Entonces, todo lo que es alrededor de lo que es la maternidad, estos cambios muchas veces bruscos, porque uno viene que tu ginecóloga te dice, "Ah, mira, nada más puedes subir 20 libras Ujú. o mira, nada más puedes subir 15 o 10 libras dependiendo de cómo tú llegas al embarazo. Ujú. Y de repente, este cambio, cuando tú das a luz, que algunas quedamos super slim o otras quedamos con un poquito más porque tal vez eh, su ginecóloga se lo advirtió en el proceso Ujú. y no lo entendíamos hasta que vimos el cambio. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos mentalmente. Yo diría que siempre buscar una buena red de apoyo. En el caso de nosotros, Prolactar RD, por favor, gracias. Pero las redes de apoyo son muy importantes porque así nos juntamos entre todas y nos levantamos el ánimo. Yo siempre le digo a las chicas, señores, tenemos que levantarnos el ánimo entre nosotras, porque a veces
de afuera no lo van a hacer. Hablábamos ahorita también de cómo una de cada 5 mujeres puede sufrir un tema de depresión postparto. Sí. Me gustaría que habláramos un poquito en extenso sobre esto desde la perspectiva clínica, porque sí es cierto que hay 2 cosas distintas. Está el baby blues, El baby blues. y está la depresión postparto clínicamente ya sí, confirmada. confirmada. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? ¿Y cuáles serían las señales de alerta de esto no es solamente un baby blues de que me siento mal? No, esto hay que prestarle atención. Claro, recordando que el baby blues puede ser un día, como 2, y que el baby blues no es constante, porque es una situación que es un cambio hormonal, incluso hasta de lo que nosotras mismas nos vemos con el cambio, o que no podemos hacer como una rutina clara de lo que nosotros vivimos como madres en este momento tan importante, porque ser madre es muy chulo. Pero ya cuando vamos al tema depresión postparto, ya hay otros factores más importantes y de riesgo. Si por ejemplo el llanto es persistente, ese es uno de los factores, de los criterios. También sentir una tristeza aguda, porque no nada más llanto, pues llanto es ya el reflejo, a veces hasta final. Una tristeza aguda, sentir desesperanza. Esos son como 3 criterios puntuales y de lo que más se ven. Porque incluso hasta el duelo del cambio, porque son duelos pequeños, que se viven y se ven y se sienten. Entonces, parte de estos criterios son de lo que se ven. Entonces, estas son señales de alerta. Y siempre es bueno buscar ayuda, siempre es bueno tener una red de apoyo. Si, por ejemplo, tenemos el caso de las madres solteras, que muchas veces por situaciones X se dejan de su pareja, pero tienen a su mamá, o tienen una amiga, o un hermano, una hermana, un primo. O sea, siempre manténgase anclada a esa persona que los va a sacar, que va a ser su cable a tierra, para que no persista. Y si persisten los síntomas, buscar ayuda profesional. Esto es tan importante porque también en la depresión postparto se pueden ver el tema de los pensamientos intrusivos. Sí. Y cuando constantemente una madre que está pasando por todo este tema hormonal, por todos estos cambios físicos de la rutina, de la casa, de tener que mantener a una persona viva, mientras tú también estás como redescubriéndote. Una persona viva que no quiere vivir. Que no quiere dormir, que tú lo quieres alimentar y no quiere comer. Entonces, oye, me llegan esos pensamientos a veces y puntualizar esto tan marcado de incluso hacerle daño al bebé. Sí. Y ahí vemos mucho el síndrome del bebé sacudido. El síndrome del bebé. Sí. Importante. Yo recuerdo un caso básico, que fue una madre que ella vivió una situación en el proceso de llegar a su maternidad. Por ejemplo, quedó embarazada, pasaron unas situaciones y ella culpaba al bebé de ciertas cosas que le estaban pasando. Wow. Y ella no entendía que no es buscar culpabilidad, es cuáles son las acciones que nosotros estamos haciendo y qué nos llevaron a esto. Porque buscar culpable no es la solución, es realmente buscar las acciones. Pero pasó algo muy difícil, que fue que ella culpaba a su bebé, pasaron cosas que realmente no vale la pena decirla porque fueron muy fuertes, pero ella entendió después, con ayuda profesional, que no era la vía ni la manera, y se llegó a tiempo. Muy bien. Se llegó a tiempo y se solucionó a tiempo, pero ella venía con un cuadro depresivo antes de dar a luz, más las situaciones que ella vivió para llegar a estar embarazada y luego el posparto. Entonces, imagínense toda esta carga emocional que ella viene llevando desde muchísimo antes de ella estar embarazada. Entonces, esto también son factores de riesgo. Claro, tú mencionabas de buscar ayuda, pero tal vez en nuestro país las personas piensan en salud mental e inmediatamente piensan en alto costo, en esto. Imagínate tú, hay que buscar un profesional y eso seguramente no me lo va a cubrir el seguro. ¿Tú sabías que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene un centro de contacto gratuito? Cuéntame sobre eso. Bueno, ellos tienen un centro de contacto, se llama Cuida tu Salud Mental, 809-200-1400.
y ellos dan asistencia gratuita, anónima y lo puedes hacer en cualquier momento. Porque ellos, bueno, no, de 8 a 12 de la noche ellos tienen el teléfono y te dan la primera ayuda psicológica. Y también te ayudan a, por ejemplo, en algún momento, si hay que dar un seguimiento, te ayudan a canalizar la ayuda. Te dan la información de dónde deber ir. Repíteme ese teléfono, por favor. 809-200-1400. Pronto 711, porque lo vamos a cambiar lo van a cambiar a 3 números. Que creo que el otro día el ministro dijo que eran 7 días, una llamada, una vida salvada. Wow, eso es tan impresionante y a veces Así. eso se desconoce. Estamos desde República Dominicana y el buscar ayuda mental, la ayuda de salud mental, cuando usted no sabe, o sea, si usted no sabe qué le está pasando, esa primera ayuda es gratuita. Es gratuita. Mira, a mí me está pasando eso, tengo estos pensamientos, me siento de esta manera, sí. Y va a haber una persona que le puede guiar y le puede decir, esto puede ser lo que esté sucediendo y necesitas ayuda y vamos a guiarte. Lo digo porque lo sé y realmente funciona. Yo como profesional también busco ayuda, porque los profesionales debemos buscar ayuda cuando se necesita. Y por favor, señora, no busquen ayuda en ChatGPT. No, gracias. Por favor, ChatGPT no es un psicólogo entrenado. En la psicología se requiere la observación, ver los criterios, conocer a la persona, ver. Entonces, por favor, ChatGPT no te está viendo, no te conoce. Recordar que la IA se alimenta de lo que uno le dice. Exacto. Porque tú le haces una pregunta, independientemente de que vaya y busque a cualquier otra plataforma, pero honestamente es de lo que tú dices. O sea, la IA te va a decir lo que tú quieres que te diga. Claro, y la IA no está viendo lo que ve un profesional que también está evaluando el comportamiento y el lenguaje no verbal. Entonces, tan importante, a veces usted va, piensa que es una cosa y el mismo profesional sabe decirle, no era eso. No era eso. O sea, por lo que me estás diciendo, me suena más a esto. Me está sonando a otra cosa. Entonces, ¿qué tan importante es? Sí. Hablamos de ese duelo en el posparto, pero hay otro duelo que yo siento, sobre todo en nuestro país, en Latinoamérica, que también está muy invisibilizado. Yo lo viví, es el duelo perinatal. Ay, sí. Y digo invisible porque incluso no existen políticas públicas para dar una licencia de maternidad a una madre que pierde a su bebé en la barriga. O sea, yo tuve que ir a trabajar normal. Sí. Normal. A mí nadie me dijo que yo podía faltar, ni la ley me amparó. Incluso Prolactar en esos días, cuando sometió el proyecto de ley sobre los días de maternidad, visualizó esa parte porque una madre en posparto con un duelo perinatal. Aquí hay una sociedad de perinatología que tiene psicólogos perinatales. Es una pena que no se le dé este reconocimiento, es un reconocimiento. Y no digo reconocimiento de premio, digo la validez. La validez. De sucedió, dolió y se perdió una vida. Y honestamente yo entiendo que esa visibilización es importante porque una madre en posparto que pierde la vida de su bebé, hay muchas que no los llegan a ver, otras que los ven y viven viven un proceso, a veces duran días, 2 días, 3 días. En el caso de los bebés prematuros guerreros, hay madres que se desbordan. Aquí la maternidad de la Altagracia con el banco de leche que dona a madres y el Marcelino Vélez, tengo que decirle los dos, porque sí. Ellos hacen lo que son las donaciones de leche a bebés prematuros, por ejemplo. Y madres que lo necesitan van, las buscan, ellos le hacen su proceso y le entregan esta leche pasteurizada. Y tú ves este afán de esta mami porque su bebé sobrevive. Hay muchos que salen, porque conozco muchos casos, infinidades de casos que salen, pero hay madres que su bebé no lo logra y ese es, como dije al principio, ¿han pensado en esa mamá? Eso es un duelo como cualquier otro. Se te murió un hijo, perdón por decirlo así, pero es necesario que esta parte se visibilice porque está el duelo de la pérdida, también el proceso de lo vivido. Esa madre ya hizo una habitación, esa madre tiene cositas de su bebé, o por ejemplo, esta madre
La ilusión. La ilusión. La ilusión. A veces tienes solamente algunas semanas, Ajá. no llega ni siquiera a tal vez ser un bebé completamente formado, pero está en proceso de formación. Y ya tú tienes tu ilusión, ya tú lo anunciaste, ya tú te hiciste tu idea en tu cabeza de tu bebé. Y hay algo, ya esto es para los terapeutas de familia y de pareja y de familia, que es, yo no me introduzco mucho en eso, pero por ejemplo, hay matrimonios que se destruyen después de una pérdida. Sí. Y eso es algo más que hay que prestarle atención, Ujú. porque, lo digo porque no son mis competencias, pero lo he vivido y he visto que esta familia se pierde ese bebé y como que esa magia que había antes del parto o que tenían esta ilusión con tener este bebé, pues la pareja como que rompe. Y hay algo ahí que yo honestamente no lo quiero definir. Yo te lo puedo decir de que hay muchas, y esto ya sí lo he visto a nivel personal. Ujú. Sí hay parejas que manejan mucha culpa. Sí, Hay parejas que de repente ha sucedido que le dicen a la madre, sí. ahora, o porque lo está gestando, Ujú. que no debió haber ido a tal lugar, que Exacto. yo te lo dije porque tú te pusiste los tacos, Sí, que eso fue porque tú comiste tal tal cosa, tanto que cosa. yo te dije. Entonces ahí comienza como ese resentimiento, ese caldo como de rencor, Ujú. que muchas veces no se salen de ahí, no ocurre un perdón, no ocurre una reconciliación, y hay parejas que terminan separándose porque no Sí. logran reconciliar lo que sucedió. Lo que decía antes, la culpa es uno de los factores de donde no se debe de buscar culpa. Ujú. Es que no hay culpables, hay factores. Y incluso cuando hice el comentario del caso, o sea, esta persona venía con un trasfondo depresivo desde muchísimo antes de ella haber dado a luz, desde Ujú. muchísimo antes de ella quedar embarazada. Entonces, no es culpa ni del bebé, ni del esposo, ni de la esposa. Hay un factor que son factores de riesgo que están ahí, que inciden en esta situación, no por la mamá, no por el papá, sino que hay algo que pasó. Ujú. No hay que culpabilizar a nadie, no hay que culpabilizar a nadie. Hoy sabemos desde la psicología que el duelo no es lineal. No. Sin embargo, sí es cierto que existen diferentes etapas, y Sí. muchas veces creo que no se visibilizan algunos duelos porque no se reconocen alguna de estas etapas. ¿Cuáles serían esas etapas del duelo, aunque no ocurran de manera lineal? Mm. Mira, yo te voy a comentar eso con la primera vez que yo me encontré con la palabra duelo, Ujú. porque antes de yo estudiar psicología, yo estudiaba mercadotecnia, cosas que pasaron en la vida. Y yo recuerdo que yo veía muchas películas, mucho cine, veo todavía. Y había una película que hablaba de la etapa del duelo. Ujú. O sea, era una señora que su esposo, ella se divorció de su esposo y ella pasó las 5 etapas. La parte de la negación, el reconocimiento, la negación, el reconocimiento, La ira. la ira, la culpa, que también está. Ujú. Y cuando llegó a la etapa de la aceptación, la señora se volvió coach. Ok. Sí, ella tomó la decisión de que ella no podía vivir ese proceso. Lo digo porque es una madre que tenía 2 hijos, que ella estaba viviendo esa etapa de duelo. En la etapa de la negación, ella entendía que no, que eso no estaba pasando. En la etapa de la culpa, ella se culpó muchísimas veces, culpó a los hijos, pero la parte de la aceptación fue tan cómica en la manera de cómo se dio esa vuelta de que, ok, me está pasando esto, pero yo voy a hacer otra cosa. Entonces, con la aceptación, ella se empoderó. Dijo, no, basta, yo aquí voy a hacer lo que tengo que hacer. Y se tomó unos cuantos cursos, estudió y creó un libro en la película, porque no es real. Y creó un libro y fue como salir de esa etapa tan difícil que no todos salimos a veces, pero el duelo
no es lineal, pero hay que entender que el duelo puede durar como mucho, no en temas de que no sale, que las pérdidas son pérdidas y es imborrable, pero desde el duelo, según las escrituras, de 1 a 2 años. Pero 6 meses es como para tú recapitular qué está pasando en mi vida y que tú pasas por estas 5 etapas que están marcadas. Y uno tiene que comprender y entender de que no puede pasar de ahí. Hay personas que viven eternamente en duelo que necesitan ayuda. Claro. Y ya, bueno, ya existe el trastorno del duelo complicado, Claro. que ya como psicólogos sabemos que si pasa de esos 6 meses, que no es que le estamos dando 6 meses para que usted lo supere. Exacto. Son 6 meses donde se supone que ocurre un proceso de duelo para que usted vuelva a reinsertarse en sus rutinas, en su vida, y comienza a aceptar lo que pasó y a seguir transcurriendo la vida. Pero ya cuando pasa de ahí, que se vuelve ya un duelo muy complicado, es mucho más difícil porque ya la persona ya aprende o entiende que ya la vida entera es ese duelo, es esa pérdida. Y no es así. Y por eso siempre cuando uno debe de buscar ayuda profesional desde el principio, porque estas cosas no se pasan solo. Y crear una muy buena red de apoyo, o que la red de apoyo se te adhiera, porque es importante, porque ese es el que tú estás acostado en tu cama y te estás comiendo que un helado, viendo una película o ni viendo nada en el aire. Y de repente te dice, güey, vamos a salir. Mira, voy para tu casa, para animarte, no simple y llanamente para estar, hasta para sentarse al lado de ti. O sea, tu red de apoyo se puede sentar al lado de ti en silencio, como un meme que yo vi por ahí, una persona que se tiró al piso y vino alguien y se le tiró al lado. Yo entiendo que también esa es parte de la red de apoyo que nosotros debemos de tener. Y esa red de apoyo, señores, tan importante, esas frases a veces que son tan comunes y son aprendidas culturalmente. Yo sé que no vienen las personas malintencionadas a decírtelas para dañarte ni para herirte. Sin embargo, hay algunas de esas frases que hieren. Una madre que está pasando por un proceso de duelo perinatal, que acaba de perder a su bebé, que tú ven y le dije, bueno, eso era que no venía bien. O bueno, lo que pasa, bueno, tú tienes uno ya, ¿qué es lo que tú te estás quejando? Ya, la fábrica quedó bien, tú busca otro. Me voy con una frase peor, que es súper trillada. 1 no es suficiente. 2 sí está bien, pero 3 es multitud. Señores, a una madre no le digan eso, por Dios. O sea, por Dios, no. Si una madre tomó la decisión de que ella nada más quiere tener un bebé, déjela. Si quiere tener 2, déjela. Y si quiere tener 3, déjela. Porque estamos en la época de la aceptación. Claro. Estamos en el tiempo en el que nosotras tomamos nuestras decisiones y con el apoyo de... Y no eres tú que va a criar ese muchacho, ni que va a ir de noche a dormirlo. Se oyó desde el corazón, ¿verdad? O sea, por Dios, señores. Son ciertos detalles que yo lo digo. Y también otra cosa de que, ok, esta madre tiene un hijo, dio a luz, murió su bebé. Ah, pues ya tú tienes uno. Tú puedes parir de nuevo, señores. O esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dios así lo quiso. No, por favor, no, please, no. O sea, seamos más empáticos. Esa es la palabra. Y como tú decías ahorita, si no tienes nada, no lo digas, quédate a su lado, acompaña y ya. Y ya con eso estás haciendo tu parte. Un otro duelo que yo siento que tampoco se reconoce mucho y es uno a mí de los que particularmente quisiera seguir trabajando y quisiera seguir visibilizando es cómo se ve afectada esa salud mental de las madres cuando reciben un diagnóstico de algún tema de sus hijos, ya sea una neurodiversidad, ya sea un tema de discapacidad física o desde el embarazo, que también se sabe que hay algunas cosas que se pueden ya evidenciar, pero todo el mundo, como tú decías ahorita, se volca en lo que el niño necesita, lo que el bebé necesita, lo cual está bastante bien. Necesita un tratamiento, necesita una terapia. Todo el mundo pero tú le acabas de dar una noticia que le cambia la vida por completo a una madre o a un padre y a veces los médicos, los psicólogos no tienen reparo en cómo dan esa noticia, no tienen
no tienen el reparo de lo que eso está Y- significando hasta en las finanzas de esa familia, Y volviendo al tema de la de empatía. la empatía y la salud mental, cómo eso afecta. Sí, y mira, yo estoy haciendo una maestría ahora y tú me acabas de dar en la diana en algo que yo estaba pensando para mi tesis, que yo quería hacerla en esa madre que recibe un diagnóstico X. ¿Cómo afecta la salud mental de esa madre? De que su hijo reciba un diagnóstico, pero tú sabes que hay que hacer, hay que hacer estudio de caso y eso es súper lindo, pero realmente esa visibilización es muy importante. Saber cómo vamos a decirle a esta mamá que está viendo que aunque muchas madres no lo ven así, este bebé tiene esta condición y llega un punto en el que va al médico, hacen todas las pruebas, buscan pruebas que son muchas, desde lo neurológico, lo psicológico, en muchos casos lo psiquiátrico, y que de repente usted le diga a una madre, madre, el niño es autista. Claro. Por ejemplo, No son en el noticias caso que de se dan a la autismo, ligera. el niño tiene TDAH Ujú. o el niño tiene, bueno, en el caso del síndrome de Down sí es previsible desde anteriormente, o tiene alguna condición de comorbilidad que no se ve a simple vista, pero que eventualmente, por ejemplo, voy a poner una enfermedad fatal, esclerosis múltiple. Ujú. Ah, sí, mira, eventualmente su hijo va a pasar un proceso y este padre se queda así como que, ok, No, y es un duelo tampoco reconocido no, porque no es solamente la noticia, no, es cómo impacta hacia adentro de la pérdida muchas veces de la ilusión que tú tenías. sí. A veces cambia la rutina de la casa, cambian las finanzas, Ujú, cambia hasta el colegio donde tú lo vas a colocar. claro. Entonces, yo siento que ese duelo en particular es uno de los menos comentados porque obviamente toda la atención va al bebé, Y hay pero dos como duelos. decíamos al principio, Ajá. si mamá no está bien, bebé, niño, Y ahí hijo hay no dos está duelos bien. también, porque ahí volvemos a lo de pareja. Ujú. Hay parejas que se quiebran cuando hay un diagnóstico difícil, porque tenemos el tema finanzas, Ujú. el tema logística, porque esa es otra. Toda la madre tenemos una logística. Ujú. Toda la madre nos levantamos 5 de la mañana, por ejemplo, para hacer una rutina para nuestros hijos, para nuestros hijos. Ujú. La de nosotros arranca después de que terminamos con la de nuestros niños y después de eso no tenemos el momento de sentarnos a beber el café en silencio. Hay muchas que lo hacen, hay otras que no. Entonces, ok, todo lo de nuestro alrededor está bien, pero ¿y nosotras? Entonces, ese duelo también es importante visibilizarlo. Y yo soy muy pro de decir que es importante, y hablando del autocuidado, mencionándolo, sí, hay un video que anda también por ahí, yo veo muchas cositas, me gusta mucho parafrasearlo, donde hay una chica que se está duchando, se ve la cabeza, y ella va rápido, 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 y de repente se para y está comiendo rápido, rápido, y de repente se para como, me di cuenta de que tengo que tomar las cosas con calma. No es que se lo estamos diciendo como imposición, es que tenemos que darnos cuenta. Ujú. No es que yo te obligo o te digo, cálmate, no. Darte cuenta de que tienes que buscar la calma, porque esa es parte de nuestro autocuidado. Claro. Y suena fácil, pero no lo es. Es como que recordándome que no me está persiguiendo un león. Sí. Recuerda que no te está persiguiendo un león, se vale Se vale relajarse. relajarse. Sí, y ¿no te ha pasado? Claro. Que tú vas como una carretilla Y por tú ahí, dices, no, o uno está con el hombro así de que, verdad. ¿verdad? Sí. Cierto, que tengo voluntad propia. Tengo voluntad, puedo relajarme, puedo tomarme un café tranquila. Claro. Sí, lo he Lady, hecho. señales de alerta para una madre que nos está escuchando y dice, me reconozco, Me reconozco. reconozco que hay cosas que no he evidenciado, que no me he dado cuenta, que tengo que comenzar a sanar, o alertas Alertas. rojas Pa- que no sabía. Estas red flags, las famosas red Exacto. flags. Siempre, ¿cómo se siente ella, mamá? ¿Cómo tú te sientes como madre? Y lo estoy diciendo así bien, bien livianito porque pudiera decirte muchísimos indicadores y Ujú. tal vez la mamá no va a prestarle atención a eso. Pero es importante saber cómo tú te sientes, cómo te afecta el ambiente
en el que estás ubicada. También oídos sordos a comentarios negativos porque muchas veces uno dice que no me afecta, sí afecta bastante. Uno trata, a veces uno lo toma como chance porque en Dominicana nosotros los dominicanos somos muy atípicos en estas cosas y tratamos de coger como, por ejemplo, el tema del bullying como Eso en no es nada, algunas, eso no claro. es nada, está bien, pero sí afecta mucho. También en nuestro propio autocuidado, como dije, buscar su calma. A veces no, cuando estamos muy aceleradas, ver qué estamos haciendo automáticamente, o sea, por impulso. Porque también mami irritada, mami que le va a gritar a su pequeño. Tú sabes de eso. Ajá. Tú sabes. Mientras más elevas la voz, más vas a necesitar elevarla. Exacto. No, y que también a veces nuestros pequeños nos la ponen difícil, ¿eh? Claro. Nos la ponen muy difícil. Eso es uno también de los factores que tenemos que visibilizar cuando nosotros vemos que estamos muy en automático. Y la gente no te va a decir que, que está en automático o no te va a decir qué tan rápido tú vas. Esa es una de las cosas que tenemos que prestarle atención. Si sentimos esta desesperanza desorganizada, esta desesperanza que no podemos, que no somos capaces de hacer cosas. Sí, madre, usted puede hacer muchas cosas. Nosotros no ponemos una capa y hacemos, sí, imagínate, tú, si hacemos un proyecto de un día para otro, que el Claro. niño te aparece a las 11 de la noche diciendo, mami, la cartulina de Ajá. mañana y uno la fabrica. Sí, nosotros podemos hacer muchas cosas y esas son de las cosas que tenemos que prestarle atención. Lady, muchísimas gracias. Gracias a Me ti. encantó esta conversación porque siento que nosotras a veces como madres nos dejamos de último, Ujú. somos la última de la fila, a veces ni siquiera nos colocamos en la lista, Ay, sí. colocamos a todo el mundo y nosotras ni aparecemos en la lista. Yo Ujú. siempre digo, ¿cuáles son las 3 personas más importantes de tu vida? Y a veces ni tú te pones ahí, No. ni tú te pones en prioridad. Y cuando hablamos de prioridad, no estamos hablando de esta prioridad tóxica que Sí, ahora estamos viendo en redes sociales, terrible. de yo puedo, yo me lo merezco y el No. niño que se aguante porque yo voy para allá. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un balance que no siempre va a ser perfecto, que no siempre va a existir, que no siempre es 50-50, Sí, pero de por lo menos sí. nosotras entender que llevamos la carga muchas veces fuerte, que Ujú. necesitamos ayuda y que hay algunas alertas de que la ayuda profesional Se se necesita necesita. urgente, porque lo puse como urgente porque a veces no vemos esa banderita roja de Ujú. urgencia o ese asterisco rojo de urgencia. Perdón que me extendí un poquito, pero es importante recalcar que debemos de identificar cuándo de verdad lo necesitamos. Y eso es por eso que digo, busquen la calma para poder identificar y buscar la ayuda que se necesita. Recuérdanos, por favor, el número donde en República Dominicana podemos recibir ayuda gratuita de salud mental. 809-200-1400, pronto 711. Gracias, Gracias a Lady. ti, me Y recuerden encantó. ustedes que cada miércoles tenemos un nuevo episodio de esta segunda temporada de Madres Reales Podcast, Criando con Intención, donde traemos especialistas, testimonios e información que usted necesita, que tal vez usted diga, he escuchado sobre eso antes, pero algo se le va a quedar y en algo esperamos que le ayude para cambiar su vida, para que su familia esté en armonía. Yo soy Lynn Glass y nos vemos en un próximo episodio.